Buenos días, muchachos. Estamos en una de nuestras clases el día de hoy. Felicitarles por el trabajo que hicieron en primer periodo y sobre todo convocarlos a que de aquí en adelante escuchen algunas de estas clases que van a ser cortitas pero concisas para que ustedes puedan aprender algunas de las temáticas que trabajamos en las guías. En Ciencias Naturales hemos venido trabajando en torno a los seres vivos y uno de los seres vivos que contemplamos en esa guía fue la de las plantas, ¿verdad? Las plantas se constituyen como seres vivos porque no solo nacen, crecen, se reproducen y mueren, es decir, cumplen su ciclo natural, sino porque también son seres que se alimentan y conviven en el entorno natural. El día de hoy vamos a conocer la estructura que tienen las plantas y, en este caso, cómo se alimentan. Para ello, básicamente vamos a analizar primero la estructura de una planta. Las plantas tienen una estructura muy sencilla, creo que ustedes las ven todos los días en el lugar en el que viven, ¿verdad? Ellas conviven con el ser humano también, participan del entorno, están en contacto continuo con nosotros nos beneficiamos de ellas de muchas maneras. Ya vamos a ver en el transcurso de este pequeño clip cómo nos beneficiamos de las plantas y cómo las plantas proveen alimentación también y le permiten al ser humano mantener su vida natural en el entorno. Lo primero que vamos a analizar es que la planta tiene unas características específicas. En primer lugar vamos a encontrar que está constituida por hojas, ¿sí? Esas hojas son las que se encargan de producir lo que nosotros denominamos la alimentación de la planta, ¿sí? Y también producen algunas otras cosas que vamos a conocer en el transcurso de este corto. Tenemos las flores que se encargan de la reproducción de las plantas, por eso cuando ustedes ven abejas en las flores de las plantas, las abejas son una de las principales, digamos, amigas de la reproducción de las plantas, porque ellas transportan las esporas de otras plantas a otras plantas para que cumplan su ciclo de reproducción. Encontramos también los frutos. Los frutos de la planta son, en este caso, de una de las cosas de las que nos beneficiamos de las plantas. Recordemos que nosotros comemos frutos todos los días. Las frutas son buenísimas, en este caso, para el cuerpo y para la alimentación del hombre. Dentro de las frutas están las semillas. Son las semillas precisamente las que caen al suelo y producen ese proceso de germinación de una nueva planta. Encontramos en este caso el tallo, ¿sí? Que el tallo es el que se encarga, en este caso, de transportar de la raíz hasta las hojas todos los minerales que la planta recibe de la tierra, ¿sí? Estamos hablando del agua, de los minerales que están, en este caso, en el suelo. Y la raíz, que es la que se encarga en especial de absorber el agua, pero también de absorber los minerales que están en la tierra. Esa es la estructura básica de una planta y todos la conocemos, ¿sí? La vemos a diario en la vida. Existen muchos tipos de plantas, nosotros incluso los seres humanos nos encargamos de tenerlas incluso como un objeto decorativo dentro de la casa. Ya vamos a ver que no solo es un objeto decorativo, sino que también las plantas se encargan de mantener una vida sana dentro de las casas o dentro del hogar, porque se encargan de purificar, y ya vamos a ver el aire, ¿sí? De la casa. Vamos a ver también que las plantas se alimentan. ¿Cómo se alimentan las plantas? Pues mediante un proceso denominado fotosíntesis. ¿En qué consiste en este caso la fotosíntesis? El término foto viene de luz, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que las plantas adquieren su fuerza, adquieren su vitalidad gracias, en este caso, a la luz. Todas las plantas son fotosintéticas, es decir, necesitan de la luz para poder vivir, para poder alimentarse, así como necesitan del agua, de la tierra, del cuidado y de la luz, necesitan esos elementos específicamente para mantenerse con vida. ¿En qué consiste la fotosíntesis? Simplemente es el proceso mediante el cual la planta toma la luz solar, el dióxido de carbono, que es un gas que está
está en el ambiente, lo toma desde las hojas, ya habíamos dicho, toma la luz, el dióxido de carbono, el agua que nosotros le echamos, que toma de la tierra, y los minerales que toma de las raíces, y mediante la luz solar lo que hace es transformar en las hojas de la planta, transforma todos esos, digamos, componentes, los transforma en glucosa, que es el elemento que sirve para que la planta se alimente. Pero no solo esos elementos producen glucosa, sino que producen algo más importante incluso para el ser humano, y es el llamado oxígeno. Recordemos que el oxígeno es lo que nosotros necesitamos para poder respirar, es lo que nuestros pulmones reciben. Por eso decimos que las plantas nos dan demasiadas cosas a los seres humanos. No solo nos alimentan, sino que también nos permiten respirar. Por eso es importante tener plantas, no solo en nuestra casa, sino en el barrio, alrededor, cuidar de los bosques, cuidar, en este caso, de la naturaleza, porque sin las plantas, yo diría a ciencia cierta que no podemos vivir, ¿sí? Aquí les muestro un ejemplo de cómo se elabora ese proceso de fotosíntesis. La luz del sol llega a las hojas también absorben el dióxido o hidróxido de carbono, que es un gas que está en el ambiente y que es incluso perjudicial para el hombre, pero que la planta lo absorbe para poder crear su alimento. Toma el agua y las sales minerales que están en el suelo, las pasa por el tallo, las lleva a las hojas, une todos esos elementos y produce la glucosa, que es la que le sirve para comer, para poder alimentarse y mantenerse con vida. Pero no solo produce glucosa, sino que también produce el oxígeno que necesitamos nosotros los seres humanos para poder sobrevivir, lo que les había dicho. Entonces las plantas son pero sumamente importantes para la vida del hombre. Por algo se dice que nosotros tenemos tenemos parte de la selva más grande del mundo, que es la selva del Amazonas. ¿Y sabe cómo le dicen a la selva del Amazonas en el mundo? El pulmón del mundo. ¿Ustedes por qué creen que les dicen el pulmón del mundo? Precisamente por eso, porque en el Amazonas tenemos tantas plantas que ayudan con la elaboración del oxígeno para los seres humanos. Por eso es importantísimo cuidar los árboles, cuidar las plantas, darles básicamente la protección que necesitan para que se mantengan con vida. Nosotros en la guía vamos a hacer un ejercicio interesante, y es que vamos a analizar el proceso de germinación de una planta. Para ello les he pedido que consigan una semillita como esta, una semilla de frijol, sí, cualquiera, una semilla de frijol. Van a necesitar un recipiente, podría ser un tarrito de compota o cualquier tarrito que tengamos en la casa sin utilizar. Vamos a utilizar algodón, vamos a meter el algodón dentro del recipiente, metemos la semilla, ¿sí? La semillita, así como la estamos viendo aquí, le echamos un poquitico de agua y la dejamos básicamente al sol, ¿sí? La idea es que miremos durante 5 días el proceso de germinación de una planta y que analicemos cuáles son las características que adquiere una planta desde que es una semilla. Recuerden que las semillas surgen de las frutas, desde que es una semilla hasta que se convierte, hasta que empieza básicamente a germinar. Su propósito es registrar cuáles son esos cambios en esos 5 días que presenta la planta. Por eso necesito la ayuda de los papitos. Los papás me van a ayudar básicamente con el proceso con ustedes, y que se pongan pilas, que empecemos básicamente a tener una conciencia de qué es una planta, cómo produce su alimento y también la importancia que tiene para nosotros. Al final, básicamente nos quedan unas preguntas de reflexión que me parece que son sumamente importantes para entender la planta. Por ejemplo, ¿qué importancia tienen las plantas para los seres humanos? Yo creo que ustedes ya pueden responder esa pregunta. ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo en el que no hubiese plantas? ¿Qué sería un mundo en el que no hubiese plantas? ¿O qué sucede a una planta que no recibe luz solar? ¿O que no le damos agua? ¿O que no le echamos agua? ¿O que no la ponemos al sol? ¿Qué le sucede a esa planta? Serían preguntas interesantes que ustedes mismos pueden responder en casa. Espero que les vaya muy bien en la guía y que la disfruten. Muchas gracias a ustedes por la atención, y a sus papás para que los mantengan al tanto. Muchas gracias. Chao, chao.